Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de la materia Procesos de Fabricación, Unidad 1. El tema es Procesos básicos de uso industrial, aleaciones de cobre, aluminio y titanio. Nuestra carrera es Ingeniería Industrial. El profesor se llama Al Raúl Rivera Gaitán y nuestro equipo está conformado por Arres Castillo Leonardo, Díaz Bautista, Brian Francisco, Estrada Matos Dianitzel, Galindo Muñoz Gabriel y Jacobo Pérez Jesús, su servidor. Así que comenzamos. Vamos a empezar con una pequeña introducción que dice que en la industria actual los metales y sus aleaciones son muy importantes porque se utilizan para fabricar una gran variedad de productos y estructuras. Entre las más usadas se encuentran las aleaciones de cobre, aluminio, titanio, ya que cada una tiene propiedades que las hacen útiles en distintos trabajos. El cobre es conocido por ser un excelente conductor de electricidad y calor, por eso se usa mucho en cables, motores y equipos eléctricos. El aluminio es un metal ligero, es muy resistente y fácil de trabajar. Este es ideal para la fabricación de partes de automóviles, aviones y estructuras. El titanio, pues sabemos que es un metal muy fuerte, muy resistente a la corrosión, por eso se utiliza mucho en la industria aeroespacial, en la industria médica y en piezas que necesitan soportar condiciones difíciles. Aquí vamos a conocer los procesos básicos industriales en los que se aplican estas aleaciones como la fundición, el forjado y el tratamiento térmico, que estos permiten entender cómo se transforman los metales para aprovechar al máximo sus ventajas. Estos conocimientos son fundamentales para mejorar la calidad de los productos y aumentar la eficiencia en la producción industrial. Como vemos, aquí vamos a hablar prácticamente de tres metales, que es el cobre, el aluminio y titanio, este proceso y sus aleaciones. Así que estos metales vienen de la minería, que es de la corteza terrestre. Ahí se encuentran eh, pues decenas de metales. En la tabla periódica encontramos muchos elementos, como por ejemplo elementos de gases, elementos líquidos y elementos sólidos, que en este ejemplo serían los metales. Vamos a darle un pequeño clic acá. Y aquí empezamos con procesos básicos de uso industrial de aleaciones de cobre, aluminio y titanio. Los usos de los metales dependen en primer lugar de sus propiedades. Las características que dijimos hace rato eran la resistencia, la dureza y conductividad eléctrica y la conductividad térmica. En segundo lugar, pues depende de un interés para realizar determinadas funciones químicas. Y aquí va, digamos, una explicación más detallada de lo que es una aleación. Aquí dice, las aleaciones metálicas son combinaciones de dos o más metales que se mezclan para mejorar sus propiedades, como lo que tenemos acá, que la resistencia, la dureza, conductividad eléctrica, y pues en este caso estaremos hablando pues de lo que es el cobre, aluminio y titanio, que se usan por su gran rendimiento en diferentes aplicaciones. Así que ya sabemos de que las aleaciones son una mezcla de distintos metales, esto para crear un mejor metal. Así es, y estos metales pues se aplican en diferentes áreas industriales. Así que vamos a ver cómo es este proceso. Vamos a empezar con lo que son aleaciones del cobre para uso industrial. Aquí vamos a tomar los principales porque son demasiadas aleaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar lo que es el bronce, el latón, el cuproníquel y el cobre berilio. Y aquí, como dicen, que son las principales aleaciones de cobre para el uso industrial. El latón, su aleación tiene que ser el cobre con el zinc. Y el bronce es el cobre con el estaño. Estos ofrecen propiedades como resistencia, durabilidad y facilidad de mecanizado para una amplia gama de aplicaciones. Otra aleación muy importante es el cuproníquel, que es cobre y níquel. Cuproníquel, casi nada más se le agrega el níquel. Este se utiliza en entornos marinos por su resistencia a la corrosión. Y el último sería el cobre virilio. Este se destaca por su alta resistencia mecánica y es ideal para herramientas que no producen chispas. Aquí tenemos una barra de bronce y acá abajo tenemos el latón. El bronce, como dijimos, es una combinación de cobre con estaño el latón, acá dice que es cobre con zinc. Este es un poco más claro porque el zinc es más claro.
y el estaño es un poco más oscuro. Y este se podría ver un poquito dorado como si fuera oro porque el bronce sabemos que es color rojizo. Cuando el cobre se empieza a oxidar se pone color verde. Y el zinc es un metal un poquito más claro, pero esto pues da más dureza y más resistencia y durabilidad al producto. Hay muchas cosas que se han hecho con bronce desde la edad de bronce, estaba la edad de hierro, que ya tiene muchísimos años que se creó esta combinación de metales, estas aleaciones. Y aquí estamos viendo que esto es una cerradura de puerta para abrir y cerrar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente imagen. Aquí estamos hablando de las características físicas de estos metales. Por ejemplo, el latón, sus propiedades varía de rojizo a amarillo según el contenido del zinc. Es más duro y más fácil de mecanizar el cobre puro. Ok, dice que varía de color rojizo de amarillo según el contenido. O sea que hay un porcentaje de mezcla. No creas que va a ser 50 y 50%. Les podría dar un ejemplo muy claro. Mientras lleve más fuerte, por ejemplo, cobre, pues el cobre rojizo va a tener la tendencia a tener ese color o llevar esas características que tiene el cobre, porque lleva mayor cantidad. Un ejemplo también podría ser en la joyería. Aplicamos el oro comúnmente es de 24 quilates, y si le ponemos cobre, dice, oro rojo, ok, pero se va a reducir los quilates, se va a poner a 14 quilates, 18 quilates, que ya no es oro puro. Simplemente esta combinación le podría dar más dureza y durabilidad al metal, o sea, porque el oro es un poco maleable. Y igual se puede combinar también con la plata. Pues Simón es oro blanco, pero pues ya reduce la calidad, pero mantiene unos 14, 16 quilates. Eso es un porcentaje mayor. El oro siempre va a ser 24 quilates cuando es puro. Es un ejemplo de joyería. Aquí estamos hablando en procesos industriales. Eh, bueno, seguimos con el bronce, que hace rato hablamos, que es alta resistencia, durabilidad y resistencia de desgaste. El bronce se ha utilizado inclusive en las monedas que utilizamos, la moneda mexicana actual. El sellito del medio es parte del bronce. Y tenemos también las medallas olímpicas, otro ejemplo. Eso ya es en el deportivismo, en los Juegos Olímpicos y en algunas piezas en la misma casa, en un lugar, por ejemplo, las llaves de agua, algunos materiales, cerraduras de puerta, y algunas herramientas también se utiliza el bronce. El cuproníquel es una excelente resistencia a la corrosión, ambientes marinos, resistencia de filtración, y esto pues se lo puede llevar, eh, por ejemplo, partes de un barco para que no se oxide, es resistencia a la corrosión. Cubre berilio es alta resistencia mecánica, dureza, resistencia a la corrosión también y conductividad. Así es. Aleaciones de aluminio para uso industrial. Okay. Estas también igual son mezclas de aluminio con otros elementos como cobre, magnesio, manganesio y silicio. Esto también para mejorar propiedades de resistencia, dureza y corrosión. Algunas de las aleaciones más usadas incluyen el 60-61, ideal para componentes estructurales y armaduras de vehículos. También tenemos la 70-75, conocida por su alta resistencia, utilizada en la industria aeroespacial y para herramientas de alta gama. Tenemos el 3003, común en utensilios de cocina, recipientes. Esta destaca por su buena formabilidad y resistencia a la corrosión. Comúnmente utilizamos nosotros, las personas que no estamos en casa, el 3003, porque pues, se utiliza en la cocina. Ahorita vamos a ver algunas imágenes de cada uno de ellos, estas aleaciones del aluminio. Aleación 661 combina aluminio con silicio, magnesio y cobre. Aquí ya estamos viendo que es más de un elemento. Aquí estamos viendo que se cubre con 4 elementos. Esto para ofrecer una excelente combinación de resistencia, durabilidad, resistencia a la corrosión, y siendo ideal para ingeniería aeroespacial, automotriz y naval. Y aquí estamos viendo cómo se ve físicamente este metal ya con estas aleaciones de silicio, magnesio y cobre. Eso es parte del aluminio. Me recuerdo que viene del bauxita, algo así, el componente original, no recuerdo si lo tengo por aquí. Bueno, el cobre en sí, el país que más produce cobre a nivel mundial creo que es Chile.
y México se encuentra en el top 10 y siempre va a estar creo que China también está ahí, pero Chile es el que más produce a nivel mundial el cobre. El aluminio creo que es el de parte de la bauxita que México no lo produce, pero sí recicla. Y tanto el hierro, que es otro metal, que es el fierro, con el aluminio, son lo que hay más en este planeta Tierra. Hay demasiado mineral sobre esto, pero sin embargo México no produce y no exporta aluminio así, en sí, por sí mismo. Y estoy investigando, pero sí tenemos bastante aluminio y es barato con las latas, ¿no? De los refrescos, cervezas y eso, en reciclaciones. Tenemos la aleación 7075, una de las aleaciones más fuertes, principalmente utilizada en industria aeronáutica para componentes estructurales debido a su alta resistencia. Y pues sí, aquí se está viendo que ya son tubos, se ve más sólido, inclusive que el de acá arriba. Este pues se utiliza en aeronáutica, componentes digamos para partes de aviones y se utiliza para su alta resistencia, es más durable. Aleaciones para uso industrial, aquí tenemos el que hemos hablado hace ratito, el 3003. Este contiene manganeso, siendo más fuerte que el aluminio puro, por eso se tiene una aleación con para hacerlo más resistente. Este no es tratable térmicamente, su principal uso es en utensilios de cocina, ensamblajes por su facilidad de manejo y resistencia a la corrosión. Aquí estamos viendo el 3003, si les recuerda algo, pues sí, es el mismo papel aluminio con el que volvemos los alimentos y posteriormente los metemos al refrigerador para que se mantengan, se estén conservando durante más tiempo y pues es el material ya en esta forma de tipo rollo, ¿cómo se le podría llamar? En como tipo cinta. Y tenemos aquí la aleación 6063, muy popular para la extrusión y aplicaciones arquitectónicas como marcos de ventanas debido a su excelente acabado superficial. Y aquí estamos viendo la imagen del 6063. Estos son exactamente lo que van en las ventanas y por ahí se desliza o pasa el cristal de la ventana, del vidrio. Estos son los marcos que van a las orillas y pues lo han visto que son de aluminio. Ya pintaditos pues ya se ven diferente. Aleaciones de titanio para uso industrial. Vamos con titanio. Estos elementos se usan para mejorar sus propiedades. Se clasifican principalmente en tres grupos: alfa, beta y alfa beta. Ejemplos comunes el T A y 4V que se utilizan en aeroespacial y medicina, y aleaciones más específicas como en el grado 6 o el grado 23. Estos para implantes médicos. Estas aleaciones combinan la ligereza, resistencia a la corrosión, titanio con mayor durabilidad y resistencia a otras características optimizadas para usos específicos. Pues el titanio tiene un color como platino así, parecido a la plata. Y aquí están los tipos de aleaciones de titanio. Aleaciones alfa. Este es con aluminio. Son conocidas por su estabilidad a altas temperaturas y su buena resistencia a la corrosión. Aleaciones beta es con el vanadio. Estas tienen mayor maleabilidad y son más fáciles de mecanizar, lo que hace adecuadas para piezas complejas. Son ideales para componentes sometidos a esfuerzos cíclicos. Aleaciones alfa-beta, aquí están los dos, que se uniría con aleaciones como el aluminio y vanadio, aquí están juntas. Estas son más comunes y tienen una combinación de elementos estabilizadores alfa y beta. Ofrecen un equilibrio entre resistencia y trabajabilidad. Así es. Y ahora sí vamos con el proceso básico de uso industrial de aleaciones de cobre. El proceso del cobre, cómo surge el cobre, cómo surgen estas aleaciones. Ok, esto pues incluye lo que es la fundición. Aquí principalmente tenemos la imagen cómo se está fundiendo el cobre y aquí tenemos la fundición del cobre es a los 1085 grados centígrados. Es una temperatura demasiado alta, es muy alta, se tienen que tener unos buenos hornos para llegar a que el cobre se haga prácticamente líquido, esté al rojo vivo. Recordemos que el agua empieza a hervir a los 100 grados, si no recuerdo,
El cobre necesita prácticamente 1085 grados centígrados aproximadamente. Esto pues es que implica calentar y derretir el metal. Y los procesos de conformado, después de ahí siguen el conformado, la laminación, así más o menos como el rollito que estaba de aluminio, para la extrusión, para alambres o perfiles, el mecanizado. Estos dan forma al metal para crear piezas de uso industrial como tubos, cables, radiadores, engranajes y cojinetes. Aquí tenemos una información que dice la aleación de cobre y el níquel se funde cerca de los 1160 grados. Una cosa es que el cobre se derrita a esa temperatura y ya con aleaciones también hay que recordar que el níquel tiene otra temperatura para derretirse y se haga como pues líquido más o menos y ocupa unas temperaturas muy altas. Cada metal, cada elemento que existe tiene diferentes grados para su fundición. Tenemos el proceso de fabricación, pero si vamos un poquito antes de la fundición, hablamos que el cobre, pues sí, prácticamente viene de las minas. Hablamos un rato que viene de la corteza terrestre. Y Chile, el país de Chile, sin albur, el país que contiene más cobre en el mundo, toneladas de exportaciones, y ahí están las minas más grandes del mundo. La fundición, que acabamos de ver una imagen hace ratito de este proceso, que se hace a alta temperatura para moldear el metal, se utiliza para crear piezas complejas y componentes grandes de dimensiones. El conformado se pasa de caliente o en frío. La laminación, el cobre o lesiones se pasan a través de rodillos para obtener láminas o placas de grosor uniforme. Este sería como el rodillito, así como las laminitas que van saliendo. Se pueden ser de diferentes dimensiones. Extrusión. El metal se fuerza a través de una matriz para producir formas continuas como tubos, barras y alambres. Es como un estiramiento, es ¿cómo lo puedo explicar? Pues sí, como alambres que van saliendo y ahí se va produciendo el estiramiento del cobre con su aleación. El forjado se manipula el metal caliente dándole forma radiante a golpes o presión. Son partes de algunas funciones del cobre. Aquí están unas imágenes, de hecho, proceso básico de industrialización del cobre. Aquí está la laminación, pues son laminitas aquí están un poco más gruesas, no es como el rollito que vimos. Y aquí está el forjado, que le meten fuerza para moldear el cobre, para darle una figura y lo están golpeando para darle una forma. Y esto es la extrusión, que como dije es un estiramiento y pueden salir tubitos, varillas sobre esta forma de trabajar con el cobre. Mecanizado, se utilizan herramientas de corte para dar forma a una pieza como el fresado, el torneado y el taladro, lo que permite fabricar componentes de precisión como engranajes y cojinetes, soldadura y unión. Se emplean técnicas como la soldadura o brasas para unir componentes de cobre a otros elementos. Este es el mecanizado. Aquí es un ejemplo cómo le dan presión y le dan forma al cobre tipo 3D y se le da con el taladro y el torneado está. Y esto imagino que será el que va limpiándolo. Es pues digamos que es una máquina muy de tecnología de punta. A ver, vamos a pausar aquí. Bueno, seguimos porque un errorcito ahí. Y ahorita, pues actualmente estamos haciendo un trabajo sobre la soldadura de cobre y exactamente con tubitos de media con el profesor Raúl Gaitán, al Raúl Gaitán. Pues sí, aquí estamos viendo en este caso, en nuestro caso estamos utilizando una soldadura de 50% de estaño y 50% de plomo y aquí es con gas, un gas especial para la fundición.
que estamos en prácticas, las prácticas temporales, soldadura y unión. Y también nos trae por ahí una grasita para que se vaya procesando todo la soldadura. Ok, procesos de acabado, ahí no termina, también seguimos con el acabado para que quede bien bonito, así como están las imágenes de fondo. El pulido y abrillantado, para obtener beneficios lisas y brillantes. Patinado químico para crear patines de color de superficie. Recubrimientos. Galvanoplastía. Es para cubrir la pieza una capa de otro metal como níquel, cromo para protección estética, o sea, para que se vea chingón y esté protegido, que se mire muy bien. Un recubrimiento en polvo. Aplicar y hornear un recubrimiento en polvo para un acabado duradero. Lacas y cubrimientos de transparentes, proteger la superficie y mantener el brillo. Y aquí tenemos algunas piezas de cómo quedan después del acabado, que se vean pues muy bonitas, que se vean brillantes y lisas. Propiedades claves y usos. Tenemos las aleaciones de cobre son valoradas por su excelente conductividad eléctrica y térmica, su resistencia a la corrosión y su ductilidad. Estas propiedades lo hacen ideales para electricidad de cables, bobinas, componentes eléctricos, calefacción y refrigeración. Tenemos radiadores e intercambio de calor. En construcción tenemos tuberías, grifería y accesorios. Automotriz y transporte. Hay componentes de motores, sistemas hidráulicos y cascos de barcos. En bienes de consumo tenemos ollas, electrodomésticos, instrumentos musicales. Esto ya sería para nosotros, digamos, los que estamos en casa. Ollas, electrodomésticos, estos de cocina o instrumentos musicales. Instrumentos musicales podrían ser los de cuerda porque hay se hacen con este metal. Cuerdas de guitarra o accesorios de instrumentos. Vamos con el proceso básico industrial del aluminio. Aleaciones de aluminio. Igual, es muy parecido al del cobre, es extrusión, laminado y forjado y fundición para crear piezas con otros procesos fundamentales que son el tratamiento térmico para modificar la resistencia, por ejemplo, el temple, el tratamiento superficial como la anodización y además de procesos de corte y unión. Aquí tenemos el punto de fusión del cobre, que este es menos que el punto de fusión del aluminio, que es 650 grados. Estamos viendo que el otro era arriba de 1000 grados centígrados. Apenas sobrepasa la mitad. Significa que es un poco más flexible o más blando y un poco más sencillo de hacerlo fundir. El punto de fusión es cuando pues ya se empieza a derretir el metal. 650 grados aproximadamente. Procesos de conformado mecánico. Extrusión es la fuerza de aleación a través del troque para obtener perfiles de forma continua como los utilizados en los marcos de las ventanas o piezas de automóviles, lo que acabamos de platicar hace ratito, los marquitos de las ventanas, inclusive de automóviles. Ahí es donde se más utiliza. El laminado se pasa aleación entre rodillos para reducir su espesor y obtener láminas, o sea, como dije hace rato, del espesor, por ejemplo, para dar una lámina muy delgadita. El ejemplo es claro el de los alimentos, el papel aluminio, así como las láminas, flejes o placas que se usan en envases, carrocerías y otras aplicaciones. El forjado. Este se deforma aleación plásticamente para darle una forma específica y mejorar sus propiedades mecánicas. Una vez que se estén en temperaturas altas, se empieza a darle una forma, dependiendo qué es lo que se requiera hacer. Embutición se utiliza para conformar láminas delgadas en formas cóncavas, como la fabricación de latas o partes electrodomésticos. Aquí está el proceso laminado. Lo bueno que subí esta imagen para que se expandiera, ¿no? Ahí es como está surgiendo y van saliendo las laminitas. Y el forjado es Aquí le tienen que dar una temperatura y darle figura a lo que posteriormente será la aleación de aluminio.
Usos de aleaciones de aluminio. Vemos partes de avión, vemos los medicamentos y aquí están usos de cocina, el transporte. Se utilizan en la industria para fabricar amplia gama de productos incluyendo componentes de transporte, aviones, automóviles, barcos, maquinaria industrial, utensilios de cocina, aquí están, artículos para el hogar como electrodomésticos y muebles. Sus propiedades de ligereza, resistencia a la corrosión, maleabilidad y alta conductividad térmica los hacen idóneas para estas aplicaciones. Así que es muy importante. Creo que todos tenemos alguna aleación de aluminio o aluminio puro, ¿por qué no? En casa, hasta las latas de los refrescos, jugos, cervezas, etcétera. Todo viene por parte del aluminio. Vámonos con el uso básico industrial de titanio. Vamos a hacer una pequeña. Vamos a dejar un poquito. Ok, tenemos el proceso Kroll, es el método principal para obtener titanio metálico, involucra clorinación de rutilio para producir tetracloruro de titanio, que luego se purifica por la destilación y produce magnesio o sodio para obtener una esponja de titanio metálico. Y aquí comienza el proceso. Destilación, pone por aquí, está en inglés, dilatación o purificación, pasa por este proceso, después baja y aquí ya llega como tipo esponja para producir después ya el grano, como ya el grano otro lado. Y electrolisis también lleva. Este es un proceso de separación de metales, de todo, mediante este sistema, que es un sistema eléctrico. Y la esponja, no sé si puse alguna imagen, pero sí, así como dices, una esponja de titanio. Reducción y ventilación. Pasa por aquí. A ver. Procesos básicos de uso industrial de aleaciones de titanio. Aquí tenemos la fusión. Esto es titanio. La esponja de titanio se funde generalmente en un proceso de fusión por arco vacío, al vacío, para crear lingotes o piezas de mayor tamaño. Esto permite mezclarlo con otros elementos para crear aleaciones. Mecanizado y conformado. Después de las aleaciones de fundición, las aleaciones se moldean en formas más específicas mediante técnicas como el mecanizado, el forja, laminado, bueno, la forjación, laminado y extrusión y trafilado. Algunas de ustedes que ya hemos hablado de estos procesos con mecanizado, el forja y laminado. Y aquí estamos viendo el punto de fusión que este sobrepasa al aluminio que eran 650 grados y el de cobre que era arriba de 1000, creo que era 1080 grados o algo así. Y estamos hablando que es de 1725 grados centígrados. O sea, requiere de mucho más temperatura para llegar al punto de fusión. Demasiada temperatura. Significa que este metal es bastante duro. Muy duro. Pero se puede llegar a esta cantidad de grados. Temperaturas muy altas. Proceso de tratamiento. El tratamiento térmico se utiliza en diversos tratamientos térmicos para optimizar propiedades mecánicas de las aleaciones. Recocido mejora la ductilidad y alivia las tensiones internas. Solución de envejecimiento aumenta resistencia y dureza. Tratamiento de superficie. Estos procesos se aplican para mejorar la resistencia a la corrosión o la durabilidad para preparar la superficie en otras aplicaciones. Polido electrolítico. Se utiliza para obtener superficie lisa y brillante, a menudo para fines de inspección estético. Así es. Procesos básicos de la industria. Seguimos con el titanio. Tenemos la soldadura. El titanio se puede soldar con técnicas especializadas como soldadura TIG, que se utiliza un gas
un gas inerte para proteger el baño de fusión de la oxidación y la contaminación atmosférica. Aquí tenemos la máquina TIG 200. Con esta máquina se va a utilizar, es como cuando soldan otros metales, es muy parecido a la máquina, pero es diferente al final de cuentas. Construcción de componentes complejos. El titanio se puede usar en fabricación de componentes complejos de alto rendimiento para aviones, como turbinas, motores y aplicaciones médicas como implantes y prótesis. Hace rato vimos que hay muchas aleaciones para aviones. Van las turbinas, alguna placa que tenga por ahí, tubería, porque son muy resistentes y pues tampoco no se oxidan. Y también implantes y prótesis. Esto de implantes puede ser como las muelas, algún diente y una prótesis ahí también se conectan con el hueso para llevar a cabo. Se ocuparía que la persona esté en buenas condiciones para llevar este proceso porque no nomás se trata de te voy a poner un implante ni que fuera que te ponga una corona, ¿no? Un tratamiento diferente. Así es, estos se utilizan mucho en los médicos porque hay dientes de titanio y creo que también muelas y partes que se combinan con el hueso y no afecta en nada. Aquí tenemos una imagen de la soldadura. Hace rato ya vimos la máquina, así es como se utiliza. Esta sería como la barreta de la soldadura. Y eso que está dando la temperatura de titanio. En este caso está soldando aquí tenemos una tipo, ¿cómo se llama esta llave? Una llave de presión, así queda, más o menos. Y esta es una placa, aquí están las plaquitas. Y aquí tenemos algunos componentes de titanio, unos tornillos, unas piezas que realmente desconozco, esto parece como para uso médico, la mayoría. Puede ser tornillos que se clavan en el huesito donde se va posteriormente como tipo poste para las muelas. En estas piezas pues son titanio, es compatible con el ser humano, bueno, con parte del, del hueso. Hemos llegado al final. Tenemos una conclusión que dice que las aleaciones de titanio, aluminio y cobre son materiales muy importantes en la industria debido a sus propiedades únicas. El titanio aporta gran resistencia y ligereza, siendo ideal para la aeronáutica y la medicina. El aluminio destaca por su bajo peso y buena conductividad, en lo que hace útil el transporte y construcción. El cobre, por su parte, es un excelente para conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión, siendo clave en cables y componentes eléctricos. En conjunto, estas aleaciones permiten fabricar piezas más fuertes, duraderas y eficientes, adaptándose a diferentes necesidades industriales. Y con esto ha sido todo y nos veremos hasta la siguiente presentación. Finalizar.